Bueno, vamos a comenzar entonces nuestro estudio del libro de Luis Priolo. Estamos estudiando este libro del marido integral y ha sido realmente una bendición, por lo menos para mí, poder repasar un poco acerca de los roles, del rol del marido o del esposo dentro de un hogar bíblico. Comenzamos viendo, en primer lugar, cómo el Señor nos llama en matrimonio. Una de las cosas por las cuales Dios diseñó el matrimonio fue para calmar y aliviar la soledad del varón. Vimos que el matrimonio se trata principalmente de un pacto de compañerismo. Esto lo vimos al comienzo y cómo eh, después de la caída, pues aún así el Señor nos llama a los creyentes a vivir con nuestras esposas en este pacto de compañerismo de tal manera que le glorifiquemos y vivamos de una forma comprensiva con nuestras esposas. Vivir comprensivamente con nuestras esposas involucra el hecho de aprender a conocerlas para así pues cumplir nuestra responsabilidad de sacerdotes y suplir todas sus necesidades y obviamente abrir nuestros corazones y darnos a conocer a ellas, así como Dios se ha dado a conocer a nosotros para vivir en esta comunión íntima con nuestras esposas. Eso es lo que hemos visto hasta acá. Vimos como algunos estorbos pues, de la relación matrimonial, de la comunicación bíblica. Eh, y vimos como un cursito intensivo de comunicación bíblica. Y hace 8 días hablamos acerca de lo que significaba amar a nuestras esposas. Y hoy vamos a continuar con este tema del amor, o cómo hacer de este amor algo práctico, especialmente pues cómo hablar, o sea, cómo eh, eh, quitar los estorbos para el amor, que uno de los estorbos para el amor pues obviamente en nuestras vidas es la amargura, especialmente en la vida de los hombres. Aunque este tema nos va a servir a todos los que estemos escuchando, sean mujeres o hombres. Recuerden que no es un, o sea, es una clase, es algo que ustedes pudieran interrumpirme cuando quieran y pues también pudiéramos dialogar. También ustedes pueden escribir por el chat, así es que pues bien, sean bienvenidas cualquier opinión, pregunta, sugerencia, lo que sea que ustedes quisieran hablar, pueden escribir o pueden abrir sus micrófonos por el Zoom. Entonces son bienvenidos a todos los que están escuchando por Facebook y por Zoom, hermanos amados. Vamos a comenzar entonces con el amor, como ampliar el tema del amor que comenzamos hace 8 días. La escritura nos dice en Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Así que tenemos dos órdenes. Amar a nuestras esposas, la primera orden. Y vimos de qué se trataba el amor, ¿no? Es acciones específicas para suplir las necesidades de nuestras esposas. Y bueno, se nos demanda también algo negativo y no ser ásperos con ellas. Normalmente después de la caída, el hombre siempre ha querido someter por la fuerza a sus esposas y obviamente estamos inclinados a no amarlas ni a proveer para ellas, aunque ellas no cumplan con nuestras eh, expectativas. La idea es que Dios nos llama a amarlas de manera incondicional, con gracia, y a no tratarlas de manera áspera o tratar de sujetarlas. El amor que debemos a nuestras esposas debe ser el amor con el que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Recuerden esto siempre, ¿no? Así que eso involucra, por supuesto, un amor abnegado, servicial, y no tratar de someterlas por la fuerza a causa, eso es parte de las consecuencias de la caída, ¿no? La mujer no se quiere someter y el hombre quiere someterla a la fuerza. Y esto realmente es algo que no debe de pasar en un hogar cristiano. Por lo menos tenemos que combatir contra esto. Ahora vamos a ver cómo uno de los estorbos para el amor pues es el resentimiento. Eh, el pastor Priolo coloca un ejemplo de cómo un hombre pues llega de la oficina a su casa después de haber tenido un día de trabajo bastante difícil. Eh, entonces llega a la casa y comienza a beber, a tomar la sopa recalentada que su mujer le ha hecho.
Luego él sube a lavarse los dientes y luego ve que en el baño está la pasta dental, la crema dental, pues estripada por el lado donde él no le gusta y otra vez él se enoja. Además de la sopa recalentada, ella está haciendo algo que le disgusta a él, que es estripar la pasta dental por donde él le odia hacerlo. Además ha dejado el bizcocho del baño donde a él tampoco le gusta. Y entonces él cierra violentamente la puerta del baño y agita los brazos y habla con tono irritado y con violencia a su esposa. Como que, esa mujer siempre aprieta la pasta de los dientes por en medio. Le he pedido 1000 veces que la apriete por la parte de abajo, pero nunca me escucha, ¿verdad? Entonces me iría mejor, se dice él en su propio corazón, si le hablo al tubo de la pasta en lugar de pedirle a ella que haga algo por mí. Es la mujer más egoísta, más desconsiderada que he conocido. ¿Qué tal si yo ignorara sus insensateces? Entonces él comienza a hablar mal de su esposa en su propio corazón. De repente, pues, él deja de vociferar y de pensar mal de su esposa y entonces al contemplar la pasta dental comienza a planear en su mente una forma de venganza. Entonces él dice, bueno, voy a enseñarle una lección a ella. Y entonces comienza a vengarse, a planear una venganza. Entonces cuando llega la mañana, se lava los dientes muy temprano, no le pone la tapa a la pasta dental y a la esposa le gusta que le ponga la tapa a la pasta dental y así él comienza su venganza. Luego entonces él planea que esa pasta de dientes se endurezca y luego entonces va a hacer algo que ella odia hacer, odia que le hagan y pues no despedirse de ella cuando se va a trabajar. Entonces, bueno, y comienza a planear toda una venganza en todo el día para hacerla sentir una miserable mujer. Ahora, la pregunta que hace el autor es si vale la pena realmente gastar tanta energía emocional por un tubo de pasta mal apretado. Entonces, por supuesto, pues, ¿a quién le gustaría gastar tanta energía con eso, no? Con una tontera como esas. Ahora, si usted no puede pasar por alto ese incidente, un incidente como esos tan tonto, le dedicas mucho tiempo, esfuerzo y pensamientos, y obviamente es porque una raíz de amargura se ha apoderado de su corazón. Usted va a usar esta energía emocional disgustándose por cosas triviales, porque usted ha dejado que el corazón suyo se amargue. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es la amargura? ¿Y por qué hablamos de una raíz de amargura? Hebreos 12:15 describe la amargura así. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Así que la amargura es el resultado de responder inapropiadamente al pecado o más bien a las cosas triviales también que hacen otros contra nuestras vidas. La escritura entonces describe aquí como la amargura como una raíz, ¿verdad? Necesitó una semilla para ser plantada y echó la raíz allí. Y esta semilla brota, esta raíz brota y se convierte en una mata y obviamente el fruto va a ser palabras feas, un trato tosco con nuestras esposas. Así que ellas comienzan lastimándonos. Nosotros guardamos esa semilla en la tierra de nuestro corazón. Comenzamos a alimentar esa semilla, comenzamos a hablar a nuestro propio corazón mal sobre nuestras esposas y una y otra vez en nuestra mente recreamos lo mal que se portó con nosotros y hacemos que esa semilla dé fruto y obviamente haga raíz en nuestros corazones y ahora pues va a contaminar el matrimonio y a las personas que están a nuestro alrededor. Esto es lo que sucede entonces con la amargura. ¿Cómo comenzó este hombre de la pasta dental
a cultivar esta raíz de amargura. Entonces seguramente algo sucedió antes de la pasta dental. Este hombre se casó, de hecho, el hombre de la pasta dental se casó con su esposa. Él entendía que su esposa estaría como una buena cristiana, interesada o más bien dispuesta a tener con él relaciones íntimas siempre, tanto como él deseaba, porque la escritura dice pues que no se nieguen el uno al otro. Entonces él se casó con esta expectativa de tener relaciones con su esposa de una forma increíble. Ahora, la primera vez ella parecía estar muy dispuesta, pero después de la luna de miel las cosas comenzaron a cambiar y el deseo de ella por las relaciones íntimas pues comenzaron a disminuir. Y frecuentemente ella tenía dolor de cabeza, estaba cansada y sin ninguna razón aparente se negaba a él. Así que era difícil, de hecho, que ella iniciara cualquier tipo de relación íntima con él. Y cuando ella participaba, pues se veía muy pasiva, desconcentrada y como que no se entregaba y a él le molestaba. Los días pasaron y obviamente este hombre, mientras estaba acostado un día en la cama, intentó tener intimidad con ella y ella fue muy indiferente. Y aunque verbalmente él no le dijo nada, no quiso hacerlo, él se enojó en su corazón y comenzó a sentirse muy rechazado. Entonces esta semilla creció allí y echó raíz. Y esa raíz entonces brotó y al final, obviamente, este hombre ya se enojaba por cosas tan triviales como la pasta dental, porque sencillamente no atacó el problema de raíz y dejó que esa semilla que fue sembrada en su corazón, un pecado de su esposa al negarse a él, pues echara raíces. Entonces, al comienzo, esta semilla se sembró y él se preguntó, bueno, es imposible, ¿cómo esta mujer se niega a mí y me rechaza de esta manera? Así que la semilla entró a su corazón. Luego entonces él comenzó a recrear la escena, dijo, ella nunca quiere tener intimidad conmigo. Entonces le echó tierra a esa semilla. Y luego comenzó a alimentar esa semilla y comenzó a pensar de ella mal. Y comenzó a decir, ella es como un cubo de hielo, es frígida. ¿Acaso no se da cuenta de lo egoísta que está haciendo conmigo? Realmente estoy defraudado, nunca debí casarme con ella. Y ya comenzó a brotar la raíz de amargura. Y luego, entonces él comienza a pensar, ella no se da cuenta que yo tengo necesidades, ¿verdad? Me está tentando a codiciar a otra mujer. Ella no puede hacerme esto. Le enseñaré o sea, le enseñaré cómo es que yo voy a vengarme por ese rechazo. Entonces ya él comienza a enfrentar ese rechazo con un pecado. Y esto es lo que él comienza a hacer. Construyó entonces, o más bien, sembró esa semilla, comenzó a alimentarla en su corazón, en sus pensamientos, comenzó a pensar mal de su mujer y allá entonces brotó esta raíz de amargura y comenzó este trato tosco que la Biblia prohíbe hacia su esposa. ¿Qué debió hacer este hombre al comienzo, cuando su mujer lo rechazó? Bueno, él debió no dar lugar a esa semilla de amargura en su corazón, ¿verdad? Y debió hablar con su esposa de manera honesta y sincera y orar con ella y hablar con ella acerca de lo decepcionado que él estaba y debió perdonarla una vez que su mujer se arrepintiera y debieron buscar juntos una solución al problema. Tal vez en el corazón de su esposa haya algo que le esté impidiendo, físicamente ella esté mal y él debió vivir comprensivamente con ella, hablando con ella del tema y viendo una forma apropiada de corregir el problema y ser un hogar bíblico. Pero en lugar de eso, él permitió que esa herida tomara control de su corazón, repasó estas ofensas una y otra vez en su mente y se convirtió en un hombre amargado. Y obviamente esto le llevó a ser tosco con su esposa. Hermanos, ¿cuáles son las evidencias de que tú eres un esposo amargado contra tu esposa? Bueno, algunas evidencias son estas para que tú las puedas identificar. Primero, tienes argumentos frecuentes, es decir, tienes incapacidad para resolver conflictos con ella, te argumentas, no se puede hablar con ella, ¿verdad? Te enojas frecuentemente, alzas la voz, la tratas de una forma irrespetuosa, tiras las cosas, azotas las puertas,
hace sentir que realmente estás irritado y enojado. Te aíslas, el aislamiento es una forma también de identificar que hay una raíz de amargura en nuestro corazón, guardas silencio, te portas indiferente, te volcas a buscar entretenimiento o trabajo sin límite para no llegar a tu casa o para no estar allí aunque estés en la casa. Disminuyes tu afecto hacia ella, hay disminución de la intimidad física, usas muchos sarcasmos en contra de tu esposa. Recuerden, recuerden cerrar sus, recuerden cerrar sus micrófonos porque todo suena, recuerden. ¿Ok? Bueno, entonces recuerden que si no cierran los micrófonos los excomulgamos del curso, del grupo. Bueno, mis hermanos, recuerden entonces sarcasmo, hay sarcasmo, actos de venganza, entonces trata de lastimarla por lo que ella te hizo. O sientes un paternalismo hacia ella y comienzas a regañarla como si fuera tu hija, como si fuera una persona inferior. Comienzas a criticarla y tener actitudes condenatorias y eres prejuicioso con ella, sospechas de ella, desconfías de ella, eres hipersensible. O sea, es como si la pasta dental fuera un puñal que clavaron en tu corazón. Eres intolerante, no dejas pasar pequeñas ofensas que antes las pasabas por alto. Eres impaciente, abusas de la autoridad, tienes actitudes dominantes, eres como un dictador, un tirano en la casa y exiges obediencia absoluta. Tienes esta falta de amabilidad. Uy, qué lindo, Natalia. Bueno, tienes este trato, ¿verdad?, hacia tu compañera. Ausencia de compañerismo, ¿verdad? Ya no la ves como una sola carne. Hay una comunicación muy superficial con ella. Y obviamente vas a tener el fruto de esto, van a ser hijos resentidos, porque obviamente la amargura que echa raíz va a contaminar a las personas que están a tu alrededor. Hasta la iglesia puede venir siendo afectada a causa de tu amargura. Ahora, puede ser que tú hayas tratado de perdonar a tu esposa, pero a causa de esas heridas que no has perdonado, y obviamente piensas, ella sigue hiriéndome y obviamente esta raíz de amargura tú dejas que esté allí en tu corazón y la anidas y dejas que pues, sea profunda. Ahora, Hebreos 8:12 nos dice, tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ahora, la raíz de amargura brota precisamente porque nos cuesta entender lo que Dios dice o lo que Dios dice acerca del perdón bíblico. ¿Qué es el perdón bíblico? Según Hebreos 8:12, cuando Dios tiene misericordia de nosotros, Dios nunca se va a acordar de nuestros pecados. Este es el perdón bíblico. Dios no va a sacar nuestros pecados nunca más a la luz. Recuerden que esto lo vimos al comienzo, en una de las clases, ¿verdad? El perdón bíblico. El perdón no es un sentimiento, es una decisión, es una promesa. Esta promesa declara que no voy a recordar más el pecado de mi esposa, como Dios ha hecho conmigo. Y es algo maravilloso. Dios, de hecho, nos perdona, nos deja saber que Él nunca va a tener algo contra nosotros. O sea, cuando Dios perdona es una experiencia liberadora. Él nunca va a usar eso en contra nuestra. Aunque Dios obviamente no significa que olvide, pero Dios promete que nunca más se acordará de ese pecado o lo sacará a la luz de nuevo. Entonces recuerden que el perdón se trata de tres cosas. El perdón es una promesa de no volver a mencionar la ofensa de nuevo a la persona en el futuro. Es decir, que no voy a usar la ofensa de esa persona en contra de ella de ninguna manera. Eso es lo primero. Lo segundo es que el perdón promete no hablar a otros sobre esa ofensa. O sea, ya tú la cubriste completamente con amor y no vas a exhibir la debilidad de tu esposa hacia otras personas. Y también, en tercer lugar, tú estás prometiendo no vivir con esa ofensa en tu corazón, no anidarla, sino realmente ponerla en la cruz de Cristo, sabiendo que Él ya hizo justicia por esa ofensa. Es pasarla completamente por alto, no recordarla y no otra vez revivirla de nuevo. Es hacer el esfuerzo de no acordarse más. Es decir,
tienes que decir yo te he perdonado. Y esto es lo que hacemos cuando perdonamos, ¿verdad? No significa que no vamos a olvidar, significa que realmente vamos a hacer estas tres cosas. Prometemos no usar esta ofensa más, prometemos no hablar de esta ofensa con otros y prometemos no vivir más con esta ofensa en nuestro corazón, trayéndola a nuestra memoria de nuevo para anidarla otra vez. Esto realmente evita que nos resintamos en nuestro corazón y que haya una raíz de amargura que va a contaminar el hogar, el matrimonio. Entonces ya no volvemos a recrear estos pecados pasados. Y si eres creyente, de hecho estamos llamados a perdonar de esta forma. No podemos decir que no podemos. Primero porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Segundo porque Santiago 1.5 nos dice que si a alguno de nosotros pues le falta sabiduría, la podemos pedir a Dios y Él va a dar esto abundantemente y sin reproche y obviamente Dios va a responder a nuestra oración si es que nos cuesta perdonar. Así que tenemos la ayuda de Dios para poder perdonar. Y en tercer lugar es una orden, ¿no? Y además Dios es el que obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es una orden. En Lucas 17:3 dice que si nuestro hermano peca contra nosotros, debemos ¿qué? Reprenderlo. Si se arrepiente, debemos perdonarlo. Si peca contra nosotros 7 veces al día y vuelve 7 veces diciendo me arrepiento, debemos perdonarlo. O sea, Dios nos llama a perdonar hasta 70 veces 7, o sea, infinitamente. Ahora ustedes piensen por un momento en esto que Jesús dijo en Lucas 17. Su esposa viene a usted, lo rechaza. De hecho, lo rechaza 7 veces al día. Y luego viene y le pide perdón cada vez que lo rechaza. ¿Qué tiene que hacer usted? Pues perdonarla. Ahora, después de la segunda o tercera vez, usted va a tener dudas sobre su arrepentimiento o no. Pero Jesús dijo que si ella regresaba con usted 70 veces 7, ¿verdad? Usted debería perdonarla. Si ella dice me arrepiento, usted debe aceptar su palabra, porque el amor todo lo cree, y perdonarla. O sea, usted no debe dudar de su arrepentimiento. Ahora, de hecho, para los discípulos esto fue difícil de tragar, difícil de digerir. Lucas 17:5 dice que los apóstoles le dijeron al Señor, Señor, al escuchar estas palabras, aumenta nuestra fe. Esto es horrible. O sea, ¿cómo vamos a hacer esto? O sea, se necesita realmente una fe maravillosa para poder perdonar de esta manera. Ahora, hermanos, la idea pues es que el Señor después les dice en el versículo 6 al 10, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza y dijeran a este monte sicomoro, a este árbol sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, él os obedecería. ¿Quién de vosotros, luego dice, si tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice ven enseguida y siéntate a comer, no le dirá más bien prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido, después comerás y beberás tú? ¿Acaso le das gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también ustedes cuando hagan todo lo que yo les ordeno. Digan siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que deberíamos haber hecho. Me encanta esto porque Jesús dice, miren lo que les estoy pidiendo acerca del perdón. Esto no es opcional. De hecho, no importa el grado de fe que ustedes tengan, el punto es no sean incrédulos. Ustedes no necesitan más fe. O sea, no importa la fe que tengan, si puede ser tan pequeña como un granito de mostaza. No importa la fe tan pequeña que tengan. Si ustedes realmente tienen fe, o sea, les llama no ser incrédulos, ustedes no necesitan más fe. Lo que necesitan es más obediencia. Ustedes necesitan perdonar, necesitan ser siervos obedientes. Es decir, ustedes sabían que sería difícil cuando los llamé a vivir para mi gloria. Lo que les estoy pidiendo que hagan, ¿verdad? Es el trabajo que yo les estoy demandando. Así que háganlo. Y cuando lo hagan, digan siervos inútiles somos. No, nadie tiene que celebrarles porque perdonan. Pero la palabra más convincente que Jesús nos habló acerca del perdón está en Mateo 18, 21 al 35. Si ustedes van conmigo allí a la Biblia. Mateo 18, 21 al 35. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? A ver, leámoslo juntos.
Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Y el Señor le dice, hasta 7 veces. Jesús le dijo, hasta 7 veces, perdón. Jesús le dijo, no, te digo hasta 70 veces, sino hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustar esas cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendiera, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. Echándole mano lo agarró, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Así que cuando vinieron sus consiervos, vieron los consiervos lo que había pasado, se entristecieron y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces llamándolo su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a sus verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. O sea, hermanos, esto es increíble. El punto aquí entonces de Jesús es que a la luz del perdón que hemos recibido, que el Señor nos perdonó una deuda impagable, no podíamos pagar nunca, sino en el infierno, eternamente, lo que le debíamos al Señor, y Él nos perdonó en Cristo. O sea, lo que los demás pudieran debernos, ¿qué es? Una miseria. Entonces, ¿cómo vamos a cobrarnos la miseria que los demás hacen con nosotros? O sea, esto deberíamos perdonarlo. Somos deudores a los hombres. Jamás deberíamos de cobrarnos y de vengarnos por las ofensas que nos hacen. Toda ofensa que nuestro prójimo nos haga, por más cruel que sea, es trivial a la luz de lo que Dios nos ha perdonado. Así que en este punto, Dios nos ayuda a entender lo que significa el perdón bíblico. Hermanos, si usted ha sido perdonado por Cristo, el llamado de Dios para usted, y esto no es falta de fe, realmente es obediencia, es realmente perdonar a los hombres todas las ofensas, hasta 70 veces 7. Entonces Dios castigó nuestros pecados y nos llama a perdonar el pecado de otros hacia nosotros. Si no lo hacemos, las consecuencias van a ser la amargura, ¿verdad? Y además nos colocamos en la posición de Dios, de jueces. Y esto realmente tú no quieres hacerlo, ¿no? Así que la Biblia, ¿verdad? Es clara en esto. El pecado de no perdonar a otros es terrible. Debemos pues perdonar a los hombres las ofensas. Usted va a sufrir de insomnio, ansiedad, amargura, depresión, relaciones rotas, si usted realmente no perdona a los hombres y se amarga en su corazón. La raíz de amargura es horrible. Por eso Hebreos 12:15 nos recuerda que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos se han contaminado. Noten esto, cómo contamina todo. ¿Sí? Así que la respuesta realmente de Dios, la respuesta nuestra, perdona, al Evangelio, a lo que Dios ha hecho con nosotros al perdonarnos, es perdonar a los hombres y más a nuestras esposas cualquier ofensa. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entonces como hombres sobreponernos a estos sentimientos de amargura hacia nuestras esposas? Bueno, la respuesta práctica ya la vamos a ver, pero la respuesta corta es que recordemos el perdón que Dios nos ha otorgado. Dios voluntariamente, libremente nos perdonó y nos amó de manera libre. Luego entonces tenemos la responsabilidad, a la luz del Evangelio, de responder a las ofensas de nuestra mujer con actos de amor y nobleza, como Dios respondió a las ofensas nuestras.
Nosotros ofendimos a Dios. ¿Cómo respondió Él a nuestra ofensa? Con amor. Nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros siendo sus enemigos. Nosotros le aborrecimos, Él nos amó. Nosotros le menospreciamos, Él nos aceptó en Cristo, nos llama y nos acerca a Él con cuerdas de amor. Y este es el llamado del Evangelio. Así como Dios hizo con nosotros, no debemos ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Esto está en Romanos 12:21. Así que nuestros sentimientos de amargura deben ser reemplazados con amor, con amabilidad, con misericordia y con perdón. Es lo que nos dice Efesios 4:31 al 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia, todo mal pensamiento contra nuestras esposas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Quitarnos eso y reemplazar esto por otras cosas. Debemos más bien actuar con benignidad, ser buenos, no responder con el mal, sino ser buenos. Ser misericordiosos. Misericordia es no dar a otro lo que merecen. Debemos más bien perdonar, ¿verdad? Y luego entonces debemos también hacer lo que Cristo hizo con nosotros al perdonarnos, ofrecernos su gracia y proveernos, ¿verdad? Amándonos de una forma práctica. Así que hermanos, esto es lo que nosotros estamos llamados para vencer la amargura en nuestra vida. Es importante pues que aprendamos a responder, ¿verdad? Con el bien al mal de nuestras esposas y no dejar que ninguna raíz de amargura crezca en nuestros corazones. Ahora, normalmente la raíz de amargura crece en nuestro corazón a causa de que nuestras mujeres no cumplen con las expectativas que nosotros tenemos de ellas. Es decir, con nuestros deseos egocéntricos, egoístas. Nosotros nos juntamos en una relación pactual y pensamos que nos juntamos en esa relación pactual para que me respeten, para que nos ayuden, para que ella nos dedique tiempo y pase menos tiempo al teléfono y más tiempo con nosotros, para que nos cocine, ¿verdad? Que nos respeten, que no sean mandonas con nosotros, para que tengan relaciones íntimas todo el tiempo que queramos, para que sean no tan serias, sino que sean muy complacientes y se rían con nosotros, para que disfruten con nosotros de las cosas que nos gustan, para que controlen sus lenguas y nos hablen bonito, para que cuiden su apariencia y siempre delante de nosotros luzcan hermosas, para que no sean ansiosas, sino muy pacientes con nosotros, para que no se olviden de las instrucciones que les damos y sean tan lindas, tan sujetas. Queremos que realmente, bueno, sean autodisciplinadas, sumisas, que no malgasten el dinero, que sean unas mujeres, mejor dicho, que no nos hagan gastar más de lo que pensamos que sea pues de más, que confíen en nosotros, que nos complazcan en todo, que pierdan peso, que tengan una buena silueta, que sean afectuosas, que sean apasionadas, femeninas, hospitalarias, que dirijan bien la casa, que sean piadosas, que nos critiquen tanto, que tengan buena opinión de nosotros, que sean corteses, que sean disciplinadas con nuestros niños, que estén limpias, bonitas, siempre listas para nosotros, que oren, que lean sus Biblias, que sean perfectas. O sea, eso es lo que queremos, ¿verdad? Y cuando algo se sale de esa ilusión que tenemos en nuestro corazón, porque nos olvidamos que nos casamos con mujeres pecadoras, igual que nosotros, entonces cuando eso se sale de nuestro control, nos molesta, ¿verdad? Cuando ninguna de estas expectativas se cumple, estos deseos nuestros se cumplen, como queremos ser los dioses del hogar y que todo gira alrededor nuestro, ¿verdad? Entonces nos molestamos a causa de que somos idólatras. Entonces, como no cumplen con nuestros deseos, no satisfacen nuestros deseos y entonces explotamos en ira porque nos creemos dioses. Y realmente de eso se trata el pecado, de comenzar... todo comienza con el deseo del corazón. Deseamos la mujer perfecta, ¿verdad? No reconocemos la realidad que vivimos en un mundo caído y de que nos casamos con otra persona igual que nosotros de pecadora y que no somos dioses, ¿ok? ¿Y qué debemos hacer entonces? Arrepentirnos de esta idolatría de nuestros corazones y orar al Señor para reemplazar esta idolatría por realmente
el deber que tenemos hacia nuestras mujeres. No nos casamos para que nuestras esposas sean perfectas, nos sirvan y todo gira alrededor nuestro y todo sea para nosotros increíble y nada salga de nuestro control. No somos Dios. No nos casamos para esto. Nos casamos para servir a nuestras mujeres en el matrimonio, para la gloria de Dios, para mostrar a Cristo a ellas. Para eso nos casamos. Tenemos esta responsabilidad grande. Y para poder vivir así con nuestras mujeres, por supuesto, debemos de cambiar esos adjetivos favoritos, ¿verdad? Yo quiero, dame esto, de ser demandantes y reemplazarlos por yo necesito hacer, ¿verdad? Yo necesito realmente servir a Dios en esto con mi esposa. Así que tenemos que cambiar de enfoque, ¿verdad? Nos casamos para servir a Dios en el matrimonio y nos casamos para servir a nuestras mujeres, a pesar de que ellas no cumplan nuestras expectativas. ¿Ok? Recuerden ustedes que se casaron como dos personas débiles, pecadoras, enfermas. Así que no debemos sorprendernos. Ustedes que algunos de ustedes van a casarse, no se sorprendan cuando pequen contra ustedes. Entonces, si usted se casó con alguien cojo, ¿verdad? ¿Por qué te vas a enojar porque cojea? Entonces, ¿para qué te vas a enojar por la cojera de tu esposa, por el pecado de tu esposa? Si sabías que te casabas con una mujer pecadora, ¿ok? Si te casaste con alguien que tiene una úlcera infectada, ¿por qué te decepcionas cuando le sale de la úlcera pus? ¿Acaso no sabías cuando te casaste que ella tenía esta debilidad y que tenías que tolerar esta debilidad diariamente, ¿verdad? Sin verlo como una ofensa hacia ti. Entonces, hermanos, si usted no puede lidiar con esto, jamás debió casarse. Si usted estaba decidido a lidiar con el pecado de una pecadora, entonces usted está obligado a hacerlo ahora. Debe decidir soportar a su esposa, debe decidir amarla como Cristo amó a la iglesia y debe decidir lavar sus heridas y tratarla afectuosamente, no ásperamente, y tratar de cubrir sus imperfecciones y obviamente soportar su fragilidad, porque no es un angelito, no es impecable, no es perfecta, es una pecadora igual que usted. Así que esposo cristiano, el llamado de Cristo para nosotros es que amemos a nuestras mujeres a pesar de que son pecadoras y no permitir que el pecado de ellas o su idiosincrasia o su vida o las formas en que se comporta con usted lo amargue, para que usted no la sirva como debe servir, para que usted no viva con ella de una manera amable, amorosa, perdonándola, servicial. Ahora, ¿cómo luce esto en la práctica? ¿Cómo usted puede reaccionar al pecado de su esposa en la práctica? ¿Cómo puede vencer esos sentimientos de amargura de manera práctica? Ya vemos la forma teológica. Reemplazar la mentira por la verdad. Usted no es Dios, usted necesita entender que se casó con una pecadora, es lo que la palabra de Dios dice, que todos somos pecadores, y necesita ser paciente con el pecado de su esposa, así que no se alarme por esto. Ahora, ¿cómo reaccionar al pecado de su esposa de manera práctica para que la raíz de amargura no domine su corazón? Entonces vamos a hablar de esto y voy a citar pues a Priolo de una forma exacta porque me encantó. Entonces recordemos cuando ustedes eran novios. Cuando éramos novios teníamos estos sentimientos románticos hacia nuestra novia. Y comenzábamos todo el día a pensar en ella y a hablarnos de ella en nuestro corazón de una forma increíble, ¿verdad? Y todo lo que decíamos de ella en nuestro corazón era increíble, glorioso, ¿verdad? No había defecto en ella. Y todo lo que hacíamos con nuestras novias era algo increíble, todo lo hacíamos para ella, por ella. En otras palabras, nuestro corazón fue el que produjo estos sentimientos maravillosos como resultado de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Algo parecido sucede con el principio de la raíz de amargura, pero al revés. Cualquier amargura, herida o resentimiento que usted tiene contra su esposa es el resultado ¿de qué? De sus pensamientos, ¿verdad? De sus acciones. ¿Cómo usted ha alimentado esa semilla en su corazón? Muy probablemente usted desarrolló esos sentimientos cálidos en el noviazgo y amorosos hacia su novia cuando usted la cortejaba. Y si ahora esos sentimientos son amargos es porque usted ha dejado de cortejarla, ha dejado de pensar bien de ella. Es decir,
Su falta de cortejo, ¿verdad? De pensar bien de ella, ha generado esta amargura en su corazón. Entonces noten cómo todo sale del corazón. Entonces todo pensamiento malo, rencoroso que usted tiene respecto de su esposa, como usted comenzó a pensar mal de ella, lo que ha generado es realmente un trato áspero con ella. Eso es sencillo, ¿verdad? Ahora, si usted quiere entonces regresar al romance del noviazgo que usted tuvo con su esposa cuando era su novia, usted tiene que cambiar su manera de pensar hacia ella y tiene que cambiar su trato hacia ella. Es decir, usted tiene que empezar a cortejarla nuevamente como lo hacía en el noviazgo y tiene que empezar a hacerlo ahora mismo, aunque tenga algunos sentimientos de amargura en su corazón. Es la forma de reemplazar la mentira por la verdad. Ahora, hay un ejemplo de esto en la Biblia. Hay una iglesia que estaba enamorada del Señor y noten cómo ellos se olvidaron de este amor y comenzaron a tener un enfriamiento en su amor, y en Apocalipsis 2 del 1 al 4 el Señor les dice estas palabras. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto. Noten esto: yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Noten esto. La iglesia de Éfeso había perdido entonces esta intensidad, este fervor, esta devoción por Cristo. Sin duda, la intensidad de este fervor emocional declinó. Noten, sin embargo, lo que el Señor les aconseja después, más adelante, en el versículo 5. Vamos a leerlo y noten esto. El Señor no les aconseja como solución que tengan sentimientos bonitos. Es decir, no les dice ustedes deben buscar en lo profundo de su corazón y renovar ese sentimiento de ardor profundo por mí, ¿verdad? Cuando se convirtieron en cristianos. No les manda a tener emociones bonitas hacia Él. En lugar de eso, noten lo que les dice y noten bien esto. El Señor les ordena que cambien de manera de pensar y la forma en que están actuando hacia Él. Versículo 5. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerden el primer amor, de dónde cayeron. Y comiencen a hacer las obras que hicieron al principio. ¿Noten el consejo? Y si no, vendré a ustedes y quitaré el candelero de su lugar si no se arrepienten. Entonces, le llama el arrepentimiento, y arrepentimiento implicaba un cambio de manera de pensar y un cambio de obrar, de manera de obrar. Haz las obras que hiciste al principio. Ese es el mismo consejo que usted puede aplicar hacia su esposa. Usted tal vez dejó de amar a su esposa como lo hizo en el noviazgo. Se le acabó ese amor increíble, esa forma de pensar hacia ella. El cortejo, las flores que le mandaba, cómo usted se daba cuenta que le gustaba el chocolate y le daba chocolate. Si le gustaba el agüita rosa, le llevaba la agüita rosa, lo que ella se antojara se lo llevaba porque usted quería agradarla. Bueno, ¿por qué es que ya no existe eso en el matrimonio? En primer lugar, el Señor le dice que aplique esto también al matrimonio. Recuerde de dónde ha caído. Recuerde cómo usted era con ella, la forma en que pensaba de ella, cómo usted exaltaba hasta lo sumo lo mejor que tenía ella y ni siquiera se fijaba en los detallitos tontos como el pecado. Si ella se enojaba, no importaba. Si gritaba, si no importó, todo le pareció a usted tan bonito, tan tierno. Usted estaba, mejor dicho, hablando bien de ella en su corazón todo el tiempo. Entonces, haga memoria. Hacer memoria es la primera arma espiritual efectiva contra la amargura. Es probable que si el amor por su esposa se enfrió, usted ha olvidado cómo era ella, ¿verdad? Y las ventajas que tenía ella que lo hizo enamorarse. Cuando usted se casó con su esposa, el hábito suyo era, ¿verdad?, pensar de ella y de sus virtudes como algo que usted iba a disfrutar toda la vida, ¿verdad? Y usted comenzaba a pensar estas cosas de ella, ¿verdad? Esas virtudes que ella tenía, pues recobre eso, es el primer paso. Recobre ese amor perdido por su esposa, es cambiar de manera de pensar hacia ella. Usted debe de comenzar a hacer esto, ¿verdad?
La segunda cosa que Cristo manda aquí a la iglesia es a arrepentirse y comenzar a hacer las primeras obras. Ellos fueron instruidos a cambiar de mente y a cambiar sus acciones. Igualmente tú debes cambiar los patrones de pensamiento, primero, pecaminosos que has desarrollado con relación a tu mujer, así como tus acciones, es decir, pecados de omisión, lo que has dejado de hacer hacia ella y los pecados también en contra de ella. Tienes que cambiar esto, tu trato con ella áspero. Y tienes que comenzar a hacer lo que dejaste de hacer con ella, tu trato cortés, cordial, amoroso, romántico. Así que este es el consejo del Señor. Haz las obras que hiciste al principio. El Señor les mandó a hacer de nuevo lo que hacían ellos al principio en su primer amor. Cuando su amor por Cristo era ardiente, lleno de celo, que le evangelizaban a todo el mundo, que le contaban a todo el mundo de la gloria de Dios. Bueno, haz esto también con tu mujer. Tú tienes que hacer estas obras que hiciste al principio para con y por tu esposa. Hay que reemplazar el sentimiento de amargura por actos de amor. A medida que cambie la manera en que tratas a tu esposa y a medida que cambie la manera en que piensas sobre ella, tus sentimientos van a ser arrastrados para bien y vas a enamorarte nuevamente. Los sentimientos siempre van donde el corazón los lleve. El corazón es el motor que mueve nuestros sentimientos y nuestro corazón. Dice la Biblia que tenemos que cuidarlo. Así que debemos cambiar primero y rogar a Dios para que cambie nuestro corazón primero hacia nuestras mujeres. ¿Cómo esto se nota de una forma práctica? Bueno, tenemos que aprender a ver lo que nos dice Romanos 12, 17 al 21. Noten esto. Nunca paguen a nadie mal por mal. Dice, respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Nunca se vengan a ustedes mismos. Den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Y noten esto: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Hermanos, esto es lo que tenemos que hacer ahora para cambiar. Tu esposa te ha hecho mal. Se ha convertido en tu enemiga al ofenderte, al rechazarte, para tener intimidad contigo y al menospreciarte o al no tratarte como corresponde a una mujer piadosa. No has sido piadosa en tu trato contigo. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Vengarnos? ¿Resentirnos? Por supuesto que no. ¿Cómo vamos a ganar esta guerra contra nuestro enemigo? Ella se ha convertido en nuestro enemigo al pecar contra nosotros. ¿Qué nos dice el Señor? No sean vencidos por el mal, noten esto, sino vence con el bien el mal. Dios no nos llama a ser pasivos en esta guerra. Claro que hay que pelear con nuestra esposa, sí, y hay que vencerla, sí, pero con el bien. ¿Notan esto, hermanos? Es un lenguaje de guerra, como quiera. El Señor nos está llamando a librar una guerra. Y tal vez tu esposa es tu enemiga en esta guerra, cuando peca contra ti. El punto es que tienes que ganar esta guerra. Tú no puedes ser vencido por ella. Ella pecó contra ti y tú tienes que ganarle a ella la guerra. No puedes dejarla en el estado en el que está. ¿Cómo ganas la guerra? Para llamarla a ella al arrepentimiento, restaurar su alma y su vida. Con el bien, no vengándote. Debes dejar la venganza a Dios. Él es el que paga. Nosotros tenemos que hacer el bien. Vencer el mal con el bien. Así que esto es lo que nos advierte Pablo. Es el uso apropiado de las armas en la guerra. Pablo no nos instruye sobre la importancia de desarrollar, Pablo nos instruye sobre la importancia de desarrollar un plan de guerra contra nuestra esposa, ¿verdad? Y para poder realmente vencer. Aquí no hay tregua. No es que hagamos la tregua. No nos vamos a volver indiferentes hacia el pecado de nuestra esposa. No hay tregua en esta guerra, ¿verdad? Hay que hacer la guerra. No hay que tomar venganza personal, pero tampoco hacer
la paz o la tregua. En esta guerra hay que vencer. Eso es lo que quiero, en lo que quiere Pablo que nos enfoquemos. Hay que vencer con el bien el mal. Ahora, el enemigo en este pasaje, ¿cuál es? El mal. Es decir, la gente mala, el que hace mal, el pecado del que se ha convertido en nuestro enemigo al pecar contra nosotros. Así que aquí estás peleando contra el mal. Puede ser la persona que ha cometido un pecado contra ti. El llamado de Dios es a vencerla. Así que Dios dice que no debes perder esta batalla, debes ganarla. Dios nos ha llamado a ganar esta batalla. Ahora, ¿cómo no debemos ganarla? O sea, ¿cómo perdemos la batalla? La manera de perder esta batalla es rendirnos, renunciar, irnos de la casa, divorciarnos, irritarnos, tirar la toalla, ser cobardes y permitir que el mal destruya nuestro corazón con amargura y comenzar a hablar de una manera negativa contra nuestra esposa y convertirnos también en malos nosotros. Esto es perder la guerra. ¿Ok? No debemos permitir que el pecado de nuestra esposa nos haga pecar contra ella de ninguna manera. Esto es dejarnos vencer por ellas. ¿Y quieres perder? Hermanos, fuimos creados para la guerra como hombres. No queremos perder esta batalla. ¿Cuáles son los síntomas de que estamos fatigados en la batalla y que nos hemos dado por vencidos? ¿Ok? ¿Cuándo? Bueno, los síntomas de la fatiga en la batalla, los síntomas de que nos hemos dejado de dejar vencer por el mal, es que comenzamos a decir en nuestro corazón, ella no va a cambiar nunca, ¿verdad? Ya no soporto vivir con ella más tiempo. Es permitir que haya en tu corazón amargura contra ella. Es cuando renuncias a tu liderazgo espiritual y obviamente dices en tu corazón es que ella no me deja dirigir, así que pues dirige ella la casa, que haga lo que se le dé la gana. Es limitar innecesariamente el alcance de tu comunicación por los intentos fallidos que tú has tenido para resolver conflictos en el pasado. Es permitir que la ira evite que las confrontaciones se den de una manera bíblica. Es enojarte de forma pecaminosa o estar ansioso o deprimido por las cosas tan terribles que ella te ha hecho, cómo te ha irrespetado, cómo no se subleva contra la autoridad, no sigue tus instrucciones. Es permitir que esos sentimientos heridos de amargura, ¿verdad? Se aniden en tu corazón y comiences a recrear actos de venganza pecaminosos contra ella. Chismear contra ella, hilarte, calumniarla, colocarle apodos, quejarte, hacer berrinches, ponerte de mal humor, comportarte de una forma áspera, con amenazas y con un lenguaje abusivo contra ella. Ahora, estos son los síntomas de que has perdido la guerra, la batalla. Y es casi seguro que realmente no estás viviendo de una forma bíblica. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 12:21? No seas vencido por el mal. Te dejaste vencer, hombre. Así que el mandamiento de Dios, ¿verdad? Es no ceder a esto. Puedes tentarte a ser incrédulo, así que no debemos de ser incrédulos sino obedientes. El mandato de Dios en Romanos es este: vencer con el bien el mal. Lo que Pablo está diciendo en esencia es: no debes aceptar otra cosa menos que la victoria en esta batalla personal contra el mal. Esto es, debes ganar la batalla. O para ponerlo de otra manera, Pablo está diciendo, no debes dejar de perseguir al enemigo hasta que tú lo hayas vencido. ¿Ok? No debes escapar, no deben haber acuerdos, no debe haber desarme, no debe haber cese al fuego, ¿verdad? Debes vencer, hay que vencer en esta batalla, tienes que luchar hasta vencer con el bien. Hermanos, ¿cómo luce esto en la vida práctica? En primer lugar, la venganza, ¿verdad? Nunca va a ser nuestra arma. No podemos pagar con el mal por mal, lo que dice Romanos, ¿verdad? No debemos vengarnos a nosotros mismos porque mía es la venganza, dice el Señor. No debemos volver insulto por insulto, como dice 1 Pedro 3:9, sino debemos bendecir porque fuimos llamados con ese propósito.
¿verdad? De bendecir y no maldecir. Somos herederos de la bendición. Y luego en Tesalonicenses 5:15 dice que no devolvamos a nadie mal por mal, sino procurar siempre lo bueno los unos para con los otros. Debemos procurarlo. Y Romanos 12 dice que debemos bendecir a los que nos persiguen. Bendecir y no maldecir. Esto es devolver el bien en lugar del mal, cuando nos hacen mal. Recordemos que el Señor en Mateo 5 nos dice que pongamos la otra mejilla cuando nos ofenden. ¿Qué significa poner la otra mejilla? De hecho, poner la otra mejilla es un mandamiento agresivo, y más de lo que nos imaginamos. Es el arma ofensiva que Dios ha diseñado para que nosotros ganemos la guerra contra el mal. Jane Addams dice esto, que tenemos una falsa interpretación de que poner la otra mejilla equivale a ser derrotado. Es decir, dejarse pisotear por nuestra mujer. ¿Sí? Decir, todo lo que puedo hacer aquí es dejar que ella limpie sus botas conmigo. Es decir, pensamos que es un llamado al pacifismo y no la agresión. Esto es una targiversación de la vida cristiana. Dice él que la Biblia enseña en todas partes que el creyente no debe ser pasivo en su lucha contra el mal. Él debe ser agresivo contra el mal y vencer el mal con el bien. El cristiano no puede tomar una actitud pasiva contra el mal, ¿verdad? Más de la que tomó el Señor Jesucristo. El Señor vino a este mundo para hacer cautiva la cautividad. Él vino a vencer el mal. Él vino a destruir las obras del maligno. Él vino a anular el poder del maligno. De hecho, él despojó a las autoridades y poderes, hizo que ellos fueran un espectáculo público, los derrotó en la cruz. Noten que el Señor no fue pasivo. El Señor fue activo. No hubo nada pasivo en la cruz. El Señor se entregó en esa cruz. Él se está sacrificando por los pecadores. Él se está sacrificando por el pecado de su pueblo para liberarlos de las cadenas del pecado y para traerlos hacia Él con cuerdas de amor. El Señor entonces nos enseña esto, hermanos. La Biblia nos habla de un derrocamiento violento hacia el mal, no pasivo del enemigo. Así que el deber de nosotros es derrotar el mal con el bien. La posición del cristiano es la más violenta y agresiva de todas. Por eso dice que el reino de los cielos es el de los violentos y solo los violentos lo arrebatan. Recuerden que el enemigo posiblemente sea tu esposa. Ahora, no debes eliminar a tu esposa, debes eliminar el mal que hay en ella. Hay una forma de ilustrarlo para terminar esta noche que me encantó. ¿Cómo vamos a ilustrar esta guerra que tenemos contra una mujer que peca contra nosotros? ¿Cómo procurar la paz? ¿Verdad? Si ella es la que ha provocado el mal contra nosotros, ella nos ha agraviado. ¿Cómo no vengarnos? ¿Cómo devolver el bien por el mal? Entonces, hay una ilustración muy, muy buena que me encantó y la quería compartir con ustedes. Entonces, la ilustración dice, a ver, hay un conflicto, entonces hay una escena. Tu esposa te informa a ti, mi amor, necesito instrumentos nuevos para la cocina. Tú no estás de acuerdo con eso, ves que va a lavar más loza, que va a desperdiciar más agua y tú piensas que esos instrumentos que ella dice necesitar realmente ella no los necesita. Pero tú la escuchas y escuchas su apelación y ella dice, no, es que me va a ahorrar más trabajo y tú piensas, no, eso le va a poner más trabajo. No, es que son necesarios y tú dices, vio seguramente un programa de esos de mercadeo y la convencieron. Al fin ella te convence de que ella necesita desesperadamente eso. Bueno, tú cedes porque la quieres vivir con ella comprensivamente. La única restricción que le pones es que no gaste más de 50,000 pesos en esos instrumentos. Ella dice, bueno, listo, voy a pedir rebaja y se va para el centro a comprar esos instrumentos. Llega ella de compras. Se ha llevado la tarjeta de crédito. Y aquí viene el primer conflicto. Ella regresa a la casa con una versión de los mejores instrumentos que no le costaron 50,000 pesos, le costaron 350,000 pesos.
Y obviamente eso te da en el cuello a ti, ¿verdad? Y es como si te hubieran clavado un puñal porque se pasaron por alto tu autoridad y tu instrucción. El problema no es que haya comprado eso, el problema es que quebrantó tu instrucción, ¿verdad? Y allí colocó en tu corazón una semilla que va a brotar amargura. ¿Qué vas a hacer con la semilla? Te ofendió, eso es una ofensa. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a liberar tu espada contra ella usando argumentos antibíblicos y pecar contra ella gritándole? ¿Verdad? No, por supuesto que no. Tú vas a vencerla. Esta vez vas a hacer lo que tú vas a planear desde la última vez que ignoró tus instrucciones de manera descarada. Para la guerra uno tiene que prepararse y uno tiene que pensar cómo voy a reaccionar con mi esposa cuando pegue contra mí. Entonces planean, hay que planear cómo vas a reaccionar. Entonces ya tú has planeado la reacción. Entonces te vas a calmar. Y en lugar de cargar el arma de la ira y de hablarle de manera áspera, entonces vas a hablar con amabilidad. Primero, vas a sacar tu arma, ¿verdad? Y le vas a hablar de manera cortés y vas a halagar la compra que hizo. Vas a decirle, oye, qué buenos instrumentos, realmente, mi amor, aprecio mucho que hayas pensado en la casa y hayas comprado esos instrumentos de cocina tan increíbles. Y le vas a hablar de manera gentil de lo que ya compró, ¿ok? Y luego le vas a decir, mi amor, ¿recuerdas lo que te dije acerca de la compra? Ella te va a decir, no, ¿qué me dijiste? Mi amor, te dije que solamente gastaras 25,000 pesitos o 50,000 pesitos. Ella te va a decir, ay, mi amor, no me acuerdo. Bueno, amor, nos metiste en una deuda. Mira, tú tienes que cerciorarte la próxima vez, asegurarte de que realmente escuchaste mi instrucción. Yo me siento realmente en ese momento ofendido a causa de lo que has hecho. Me endeudaste innecesariamente, no tengo ahora con qué pagar, es una deuda innecesaria. Y creo que pasaste por alto la instrucción y necesitas arrepentirte delante de Dios. Hiciste algo pecaminoso. Porque la Biblia dice que la mujer debe estar sujeta a su marido. Miren cómo le estoy hablando de una forma bíblica para llamarla a ella al arrepentimiento y vencerla. Pero fracasaste. Supongamos que fracasaste. Escena 2. Ella se siente humillada por la forma en el que la estás exhortando, ¿verdad? Ay, tú siempre me das bibliazos, ¿verdad? Y antes de que ella se pone a la defensiva, y entonces tú le dices, tú tan tacaño, y comienza a llorar, tan tacaño, ¿verdad? ¿Cómo te compras tú cosas? ¿Y quién te dice algo? Te endeudaste la última vez con tu celular y ahora yo porque me endeudo con 350, no fue menos de lo que costó tu celular. Es que tú no me amas, eres un tacaño, no me comprendes, me hace sentir una miserable. Yo realmente necesitaba esto. Y entonces ella comienza a llorar. Y tú te pones congelado, tu arma fracasó. Tu cortesía no la hizo regresar a ella al arrepentimiento al Señor. Y entonces ella te abrió con su revólver un agujero en la cabeza. Te ofendió peor, porque te ha dicho tacaño, ¿verdad? Te ha dicho miserable. Te ha dicho realmente, no solamente tacaño y miserable, te hizo sentir como el tipo más egoísta que solamente piensas en ti mismo, ¿verdad? Porque te compras cosas ahí sí caras y ya no se puede comprar las cosas que ella quiere. Te ha hecho sentir el tipo más miserable. O sea, no solamente entonces se gastó la plata que tú le dijiste que no se gastara, ahora te ha ofendido tu carácter. ¿Ahora qué vas a hacer? Bueno, tú vas a sacar tu arsenal, tu arma más increíble que es la oración, ¿verdad? Y entonces mientras ella llora, vas a hablar a tu propio corazón y le vas a decir, Señor, perdónala, ¿verdad? Eso lo has practicado muchas veces en tu mente, ya tú has decidido que vas a orar cuando ella peque más contra ti. Y mientras ella se va de la conversación y se encierra en su cuarto, entonces mientras ella llora, tú vas a usar el arma de la oración y vas a decir, Señor, por favor, ayuda a mi esposa a entender que me he respetado ahora peor. Ahora voy a usar el arma mayor. Voy a hacer lo que ya no ha hecho en la casa. Ya se fue hoy de compras, gastó lo que no tenía que gastarse, dejó los trastes sucios, la casa no está ordenada, hay polvo en toda la casa. Voy a ser gentil con ella. Entonces voy realmente a apreciar
apreciarla más y voy a pagar con bien el mal que ha hecho. Lavas toda la cocina, la dejas impecable. Limpias todo el polvero que ha dejado el piso, todo lo que ya no ha hecho en el día. Dejas esa casa como una tacita de té. Y luego vas al supermercado, te compras unas flores, le llevas el té que más le gusta y le llevas unas flores con su tecito que más le gusta y le dices, mi amor, aquí te traigo un tecito, ¿verdad? Y esa es tu mayor arma en este momento, ¿verdad? Eso es lo que tú vas a usar para que ella pueda abrir su corazón y realmente tú puedas tener apertura para poder tratar con el pecado de ella. Mientras haces esto amoroso por ella, el sentimiento tuyo va a comenzar a cambiar, ¿verdad? Mi esposa es pecadora, tengo que traerle arrepentimiento, ya voy a tratarla con bien y voy a apabullarla con bien, voy a hacerle bien todos los días de mi vida y no mal. Así que estos sentimientos bonitos hacia ella van creciendo en lugar de la amargura. No estás dejando que la amargura toque tu corazón. Ahora tú vas a querer vencer y la victoria está cerca. Tú la sientes dulce. Tú la vas a vencer con esas flores y tú la vas a humillar, a hacer que esas ascuas de fuego y la vas a avergonzar se amontonen sobre su cabeza. ¿Verdad? Tú vas a demostrarle que tú no eres un hombre orgulloso, sino un hombre piadoso, que está interesado en el cambio de su corazón y que ella realmente honra a Dios, respetando y valorando tu autoridad. Ahora viene el otro conflicto. Caminas hacia el cuarto, le llevas el tecito que le gusta, las flores que le gustan, y él se queda mirando, ¿verdad? Y te ignora. Definitivamente tú eres el hombre más egoísta que conozco. Yo me arrepiento de haberme casado contigo. Por favor, vete de aquí y déjame sola. Y tú, se niega a hablar contigo y te ha clavado una espada en el corazón, ¿verdad? Tú quisiste ser tierno con ella, amable, y ¡pum! Te clavó esa daga en el corazón y tú estás sangrando. Y entonces estás que explotas y la matas porque, ¿verdad? Pero no quieres hacer esto. Tú ya sabes que tienes que vencerla y tú no quieres ser vencido por el mal. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú te has preparado para esto. Vas a orar otra vez, Señor. Yo reconozco realmente que ella pecó contra mí. Yo no quiero amargarme, Señor. Yo reconozco que tú has muerto por el pecado mío y por el de ella. No puedo resentirme contra ella. Ahora, Señor, yo en este momento soy más espiritual que ella en un sentido. Yo quiero actuar con espíritu de mansedumbre. Gálatas 6, tú te recuerdas los versículos bíblicos, dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Señor, yo podría reaccionar también así y buscar justificación como ella para mi pecado. Ayúdame a tratar con cortesía el pecado de mi esposa y amarla a pesar de que ella sigue pecando contra mí. Y entonces buscas referencias bíblicas de Gálatas 6:1 y te hablas a ti mismo la verdad en tu corazón y empiezas a hablarte la verdad en tu alma y buscar formas en que puedes realmente amar a tu esposa. Entonces tú piensas, a mi esposa le gusta que yo le escriba en el chat, ¿verdad? Cosas bonitas. Así que tú preparas algo en el chat bien bonito, especial para ella. Y le haces saber que la amas realmente. Le confirmas que la amas entrañablemente y que realmente tú reconoces cualquier falta que tú has hecho hacia ella. Mi amor, tal vez fui egoísta cuando me compré mi celular. Tienes razón. No sabía que eso te había molestado. Sin embargo, estoy dispuesto a resolver mi conflicto contigo porque te amo entrañablemente. Recuerda que tú eres una creyente y tienes la responsabilidad de resolver los problemas conmigo de una manera bíblica. La escritura debe ser la base de tu argumento. Llama a tu esposa al arrepentimiento de una manera amable, con una carta llena de amor hacia ella. Una vez terminas la carta o el chat, se la mandas mientras ella esté en el cuarto, la dejas que piense y entonces vas al cuarto, la abrazas y le dices, mi amor, ¿leíste lo que te escribí en el chat? Ya tal vez te dicen, no quiero leer nada de ti. Bueno, amor, léelo. Realmente te aprecio demasiado, te amo tanto. Léelo y realmente te espero en la sala para que cuando quieras podamos hablar de este problema y podamos realmente arrepentirnos juntos delante de Dios. Entonces,
ella va a leer ese chat. Y Dios seguramente tú vas a orar para que Dios use ese chat para hacerla entrar en razón. Entonces sucede lo que tú esperabas. Ella ha entrado en razón y va a la sala a hablar contigo, a solucionar el conflicto. Y hay lágrimas en sus ojos. Ella te abraza y te agradece por esa respuesta amorosa que tú le diste a ella. Y te pide perdón por esa reacción pecaminosa que tuvo y por no apreciar la economía del hogar y apreciar tus instrucciones. Y entonces ella continúa hablando y antes de que ella siga hablando, tú le dices, mi amor, ¿sabes qué? Te perdono. Así como el Señor me ha perdonado, no hay problema. Espero que aprecies mi liderazgo, no porque yo soy tu cabeza, sino porque no quiero que ofendas al Señor. Te amo. Y entonces el problema se acaba y tú has vencido. ¿Te sirve la ilustración? Espero que sí. Esta es ilustrado cómo tú puedes pelear contra tu esposa y ganar en esta batalla. Hermanos, debemos, el punto es que Dios nos ha llamado a amar a nuestra esposa. Y si ella se ha convertido en nuestro enemigo, Dios nos ha llamado a amar a nuestro enemigo y vencer con el bien el mal. Este es el resumen pues de nuestro tiempo de hoy. Si alguien quisiera hablar o preguntar, con gusto. Mi hermano, bendiciones. Muchas gracias por la enseñanza. Te cuento de que mientras estabas narrando tu historia, yo me metí en la película y cada vez me da más risa el asunto. Porque definitivamente, uy, lidiar con el carácter de uno con esa paciencia, déjame decirte que eso es complicado. Eso no es tan de la noche a la mañana, pero créeme que sí da resultados. Solo que a veces se presenta de una manera tan idílica que a veces en la realidad uno definitivamente toca el cable de alta tensión y se quema. Y es a veces muy difícil restablecer esa comunicación y solucionar esos pequeños problemas que a veces uno o se generan en la casa por esa falta de Mm, comunicación realmente y de comunión, porque es que una cosa lleva a la otra. Si yo estoy claro. bien con Dios, obviamente mi esposa tampoco es que vaya a caminar como yo deseo. Yo no puedo ser egoísta en ese sentido, decirle a ella cosas que yo no hago. Exacto. Entonces me pareció muy, entre otras cosas, serio, pero a la vez como cómico de la situación, porque pasa Mm, y a veces no pasa como uno quisiera. A veces podemos acostarnos bravos por una bobada de esas. Y no es la idea es comenzar a ujú, corregir todos esos detallitos de la manera como Dios dice. claro. Y Entonces, muy sí, chévere la enseñanza y bueno, me dejas tareas, 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 sí. tareas. Y tú has dicho algo importante, y es que sí, eso es imposible para nosotros. Por eso Efesios 4:3 dice que nos esforcemos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. O sea, hay que esforzarnos, por supuesto, y en cuanto dependa de nosotros debemos estar en paz con todos los hombres, pero entendiendo obviamente que es Dios quien en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Necesitamos obviamente ser hombres piadosos de oración y rogar a Dios para que nos dé este carácter, ¿no? Y sobre todo mirar la cruz. En la cruz realmente se soluciona todo nuestro orgullo y nos ayuda a tragarnos nuestro orgullo, a entender que así como Cristo nos amó, debemos amar incondicionalmente. Que la cruz realmente ha sido eh, la mayor, sí, es realmente la mayor aliciente para ayudarnos en esta batalla contra el mal. Ok, gracias, pastor. Muy bien. Bueno, si hay alguien por ahí en Facebook también que quisiera escribirnos o comentar, hablar o preguntar o no sé, si le sirvió. Eh, y si no, pues vamos a terminar entonces, mis hermanos. Que Dios nos ayude a vivir de una forma piadosa, que podamos mostrar ese carácter de Cristo cada vez más en nuestras vidas. La oración, mis hermanos. ¿Nadie más desea hablar?
Bien, de tarea, como siempre dejamos la tareita, voy a copiarles aquí un cuadrito importante y es como prepararnos, ¿no? Prepararnos y hacer una lista de las formas en que ustedes van a planear como hombres vencer con el bien el mal. O sea, para toda guerra, todo soldado se prepara para la guerra. Así que es importante que usted como buen soldado de Cristo se prepare para pelear contra el mal en la vida de su esposa, contra el mal en su hogar. Entonces voy a mandarles aquí el cuadrito para que hagan una lista distinta de muchas formas en que ustedes pudieran hacerlo y prepararse para responder a su esposa cuando ya pegue contra usted en el futuro. Es decir, maneras específicas. Y bueno, también les voy a enviar ahí un apéndice del material que estamos estudiando, de maneras específicas de mostrar amor por nuestras mujeres. Espero que lo lean y puedan realmente aprender a vencer el mal con el bien. Y esto nos va a ayudar también a obtener más armas para vencer. Así que les voy a enviar. La idea es que usted haga una lista exhaustiva allí en medio de la oración para que usted se prepare para la batalla. Si usted no se prepara para la batalla, pues vamos a perder. Y o sea, una batalla sin preparación nos va a coger desprevenidos. Hay que prepararnos bíblicamente, pensar versículos que podemos traer a la memoria y memorizarlos en ese momento que estamos siendo ofendidos. Y por supuesto, mirar y recordar qué es lo que planeamos hacer para que pues, no nos coja desprevenidos el pecado de nuestras mujeres. Así que ahí le voy a pegar y se lo voy a compartir por el chat de la iglesia. Mis hermanos, un abrazo para todos. Déjenme orar por ustedes y también por mí. Señor, damos muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu palabra y por el Evangelio, que es el que nos motiva a vivir de una manera comprensiva en nuestros hogares y evangélica. Ayúdanos a dar de gracia como hemos recibido de ti, de tu parte de gracia. Ayúdanos a formar que nuestro corazón cada vez sea formado al carácter de Cristo. Y ayúdanos a no pagar con mal el mal que nos hacen, sino a vencer el mal con el bien. Ayúdanos a responder de una manera bíblica y no pecaminosa, de manera que te demos honor a ti, Señor, y podamos ser personas obedientes de fe. Ayúdanos a recobrar ese primer amor en nuestros hogares y amar de una forma incondicional a nuestras mujeres y graciosa. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.